En este vídeo vamos a hacer un ejercicio que vamos a estar repitiendo a lo largo del curso, que no es otra cosa que acceder a variables y métodos que están presentes en otras clases, en otros GameObjects, pero que necesitamos para el script que estamos generando para nuestro propio GameObject. Es decir, por poner un ejemplo, imaginemos que tenemos un obstáculo que se mueve a una velocidad, pero esa velocidad depende de una variable disponible a lo mejor en el script que tiene asociado el personaje, por ejemplo su energía. Así que necesitamos acceder a esa variable. Igual que podemos necesitar acceder a los métodos que tienen esos scripts. Así que vamos a aprender a eso, a comunicarnos entre scripts. Para ello he creado una escena vacía. Voy a generar a modo de ejemplo un cubo al cual voy a llamar personaje para identificarlo mejor y sabremos que este es nuestro personaje. Y voy a crear, por ejemplo, una esfera a la que la voy a llamar obstáculo. Bien, el dónde estén o cómo se coloquen, pues bueno, no me importa tanto, porque también voy a crear un elemento de user interface, en este caso un texto, para poder mostrar nuestros mensajes en pantalla. Como ya vimos en su momento, al crear un elemento de user interface, en este caso un texto, nos creará un canvas, es decir, un lienzo, que es este de aquí. Ahí lo tenemos. Donde se ubican los elementos, por ejemplo, el texto. Voy a subir el texto y lo voy a poner en un sitio que lo veamos mejor. Incluso podemos cambiar la tipografía para que sea un poquito más grande y la anchura para que quepa todo. Bien, eso me vale. Ahí tenemos nuestro texto. Bien, ¿y para qué he creado esto? Pues realmente para que nuestro personaje, por ejemplo, le vamos a asociar un nuevo script. Le voy a llamar personaje script para también tenerlo en todo momento ubicado. Como siempre recuerdo, muy recomendable organizar todo nuestro material, es decir, voy a crear una carpeta solo para los scripts, donde voy a meter el que acabo de crear. Y ahí está. Y lo voy a abrir. Bien, antes que nada recuerdo que siempre que vamos a interactuar con con una interfaz de usuario, una UI, pues necesitamos incorporar la librería apropiada. En este caso el Unity Engine UI, esa que tenemos ahí. Y eso nos permite, pues por ejemplo, lo que voy a hacer ahora, que es cambiar el texto del que aparece en pantalla. Para ello voy a crear una variable serializada, no necesito que sea pública, ya veremos por qué, de tipo text. Esto es lo que me permite haber incorporado la librería y la voy a llamar Energy Test, por ejemplo. También voy a crear una variable, ahora sí necesito que sea pública, de tipo número decimal y le vamos a llamar Energy. Y esa es la energía que va a tener nuestro personaje. Y para que veamos que todo funciona bien, voy a mandar a pantalla, es decir, al User Interface, y le digo que el Energy Text, el texto que contenga, será una cadena de texto. Os recuerdo que si no ponemos una cadena de texto nos dará error porque es lo que está esperando. Y le pongo energía, dos puntos, un espacio y concateno la variable energía. Y para rizar el rizo le voy a poner incluso un símbolo de porcentaje al final. Me vuelvo a Unity. Y antes que nada me voy a mi personaje donde, bueno, voy a minimizar todos estos componentes y veo que me está pidiendo la variable Energy Text, el texto de la pantalla sobre el que tiene que actuar, y la variable energía que la voy a poner, pues por ejemplo, al 100%. Y el texto, pues es efectivamente el que aparece aquí en pantalla. Que no le he cambiado de nombre, pero bueno, lo puedo cambiar el nombre para también ser más rigurosos. Lanza el juego y si todo va bien, aquí nos aparecerá que contamos con una energía, efectivamente, del 100%. Y bien, no he hecho demasiado, solo he creado una variable energía que es pública, eso es lo importante, y la he mostrado en pantalla. Nada más. Pero ahora, ¿puedo acceder desde la esfera, es decir, desde lo que yo he llamado el obstáculo, a esa variable de energía?
para lo que hemos comentado antes, actuar en consecuencia? Pues por supuesto que sí. Vamos a ver cómo. Pues bien, lo primero que voy a hacer es efectivamente añadir un componente también a la esfera, es decir, un obstáculo. Le voy a llamar obstáculo script, si es posible bien escrito. Como siempre, organización. Ese script lo meto en la carpeta de scripts. Antes de seguir, solo comentar una cosa. Acceder a las variables de otro script es fácil porque, si nos fijamos, hemos creado una clase pública con el nombre del script, con lo cual está disponible. Eso es fácil, ahora veremos cómo, pero no es el método más adecuado, sobre todo porque si queremos ya acceder a sus métodos o incluso a los componentes, veamos que a veces cuando yo quiero acceder a un GameObject no accedo solo a las variables que tiene asociadas, sino también a sus componentes, a los audio sources, bueno, su transform ya está por sí definido, pero al rigid body o a los collider, es decir, que realmente la forma idónea va a ser la que veremos más a continuación. Pero ahora vamos a ver una forma muy sencilla de acceder a las variables que tenemos ahí disponibles. Vamos a ver la forma fácil de acceder a las variables disponibles en otro GameObject, o lo que es lo mismo en otra clase. ¿Cómo? Pues declarando una variable pública, y si nos fijamos, ahora me voy al script del personaje. Al haberlo creado, se ha creado automáticamente una clase pública, es decir, que puedo acceder a ella desde cualquier otra clase, llamada personaje script. Eso significa que si yo aquí empiezo a escribir, créame una variable tipo personaje script, sí que me deja, porque está disponible para mí. Y le voy a dar un nombre. Veréis que automáticamente nos sugiere escribir el mismo nombre de la clase, pero en minúscula, para identificar que esto es la instanciación de esa clase. Así que es muy habitual encontrarnos el nombre de la instancia igual que el nombre de la clase, solo que cambiando la primera letra entre mayúscula y minúscula. Muy bien, antes de seguir me voy a volver un momentito a Unity, porque al haber creado esa variable pública, si me voy a mi obstáculo, que es donde le he creado ese script, me fijo y esta variable que he creado me está solicitando el GameObject que contiene esa clase. Así que se lo voy a arrastrar. Le voy a decir que este es el GameObject que tiene asociado ese script. A partir de este momento ya están disponibles para mí las variables que tengo aquí. Tengo una variable de tipo float pública llamada energy. Lo voy a comprobar. Le voy a decir que mande a consola. Accedo a la variable que yo he creado, donde se supone que está, y le digo que me muestre la energía. Y si todo va bien, y me vuelvo a Unity, y lanzo el script, veremos que no solo nos lanza a pantalla la variable de la energía, sino que también en consola, como podemos ver, nos saca el número 100. Y esto, y es lo importante, nos lo está diciendo el script que está asociado al obstáculo, es decir, acabamos de acceder a esa variable. No solo podemos acceder a ella y leerla, es que también podemos cambiarla. Y le decimos que la energía de nuestro personaje, en vez de 100, va a ser 50. Y le voy a decir que me la vuelva a mostrar. Así que si nos vamos a Unity, veremos que efectivamente me aparece como que la energía ha cambiado a 50%. Primero era 100, la he cambiado y efectivamente ahora es 50. Conclusión. Hemos declarado una variable pública, eso es importante, en el script de nuestro personaje. Desde el script de nuestro obstáculo hemos accedido a ese script, a ese otro GameObject, y hemos accedido a sus variables y lo hemos podido modificar, con lo cual ya hemos comunicado los scripts. Ahora, insisto, esta no es la forma más apropiada, luego enseñaré la forma apropiada que nos permitirá no solo acceder a las variables, sino también a los componentes, pero antes de eso vamos a ver cómo acceder a los métodos, en este caso del personaje. Lo primero que voy a hacer es, en mi personaje,
al empezar he mandado un texto al user interface. Pues bien, eso no lo voy a hacer aquí, sino que lo voy a hacer en un método. Voy a borrar el método update, no lo necesito para nada, porque voy a crear mi propio método. Muy importante, tiene que ser un método público para poder acceder desde fuera a este método. Le voy a decir que es un método que no devuelve nada, es decir, void, y le voy a llamar, por ejemplo, updateText. Es decir, va a ser un método que lo que va a hacer es, pues lo que he hecho antes, mandar al user interface ese texto. Lógicamente, si ahora ejecuto el script, si ejecuto el juego, el texto no me va a cambiar. Ahí lo tenemos. ¿Por qué? Porque nadie está llamando a este método, a esta función. Lo voy a hacer, por ejemplo, aquí, solo para comprobar que funciona. Luego lo borraré. Así que ahora es el propio personaje el que a través de su script ejecuta el método updateText y ahí está. ¿De acuerdo? ¿Por qué al 50%? Porque es el valor que desde el obstáculo le ha mandado. Ahora, ¿puedo yo acceder a este método desde otro GameObject? Pues sí. Lo podemos hacer ya que tenemos este variable que contiene el otro script. Voy a borrar los envíos a consola. Porque ahora, también voy a borrar este, ahora no vamos a mandar a consola, lo vamos a mandar al user interface. ¿Cómo? Accediendo a ese método que acabamos de crear. ¿Cómo se hace eso? Se hace con la función o el método sendMessage. A ese otro script al que hemos llamado ejecuta un método que tienes ahí. Y ahora, como podemos ver, nos está pidiendo una cadena de texto. Donde escribiremos, cuidado con las mayúsculas y las minúsculas, el nombre del método que queremos ejecutar. Es decir, que lo que estoy haciendo es declarar, poner un nuevo valor a la energía, por ejemplo le voy a llamar al 75% para que veamos cómo se actualiza. Estoy cambiando el valor de la energía y a continuación voy a ejecutar este método updateText, que lo que va a hacer es mandarlo al user interface, a la pantalla. Vamos a comprobar si funciona. Ahí está. Lo hemos conseguido. Hemos visto que de forma fácil podemos acceder a las variables que hay en otro script o en otro GameObject, modificarlas y también acceder a los métodos que hemos declarado en ese GameObject. Imaginemos que pues, ese método no es algo más complejo, como por ejemplo decirle, oye, no solo te cambia el valor de la energía, sino que modifica todo lo que tenga que ver con eso, pues que de repente se mueva más despacio el personaje, que pierda power-ups, en fin, todo lo que se nos ocurra que ese personaje tenga dentro de los métodos creados para él. Pero, recuerdo, esta forma de la que la hemos hecho es muy cómoda, muy fácil, pero no es del todo la más correcta. La que recomienda Unity es otra que vamos a ver ahora mismo, no solo porque nos permite hacer lo mismo que hemos hecho, sino que nos permite acceder a las variables, a los métodos y a los componentes de ese otro GameObject. Lo vamos a ver. Solo como recordatorio, lo que he hecho para acceder a las variables y los métodos no ha sido más que crear una variable de tipo el mismo script que tenemos aquí, con un nombre, y a partir de ahí ya he tenido acceso a las variables y a los métodos mediante el submétodo sendMessage. Pues bien, vamos a hacerlo como hay que hacerlo. Para empezar, no vamos a crear una variable de tipo de la clase, sino directamente una de tipo GameObject. Le voy a llamar otro objeto para que sepamos a qué me estoy refiriendo. Y ahora sí, le voy a crear una variable privada, y en este caso sí, de tipo personajeScript, y de nuevo le voy a llamar personajeScript con la primera letra en mayúscula. Ahora, y esto es el gran cambio y lo que tenemos que tener en cuenta. Esta variable que he creado aquí, va a dar el valor de ese otro objeto, pero como directamente llamando ese objeto y utilizando el submétodo getComponent. ¿Qué nos pide? Entre los símbolos de menor que y mayor que,
el nombre de ese objeto que tenemos ahí creado, que en este caso se llama personaje script. Y cierro con un paréntesis. ¿Vale? Voy a comprobar que funciona, le voy a decir ahora que la energía está al 200% y veremos que todo lo que he hecho antes también funciona, es decir, accedo a las variables y accedo a los métodos. Pero antes de lanzar el juego, muy importante, recuerdo que aquí en el script del obstáculo he creado una variable pública de tipo GameObject que está esperando que le diga cuál es el GameObject al que estoy accediendo. En este caso, pues, al personaje. Así que si lanzo el script, veremos que todo funciona correctamente. Energía al 200%. Repaso lo que he hecho porque quizás es un poco lioso, pero veremos que analizándolo no lo es tanto. He declarado una variable pública de tipo GameObject, que es la que luego a través de Unity, al ser pública, nos ha permitido arrastrar aquí el GameObject al que hacemos referencia y le he llamado otro objeto. A continuación, ahora ya sí he creado una variable privada porque la voy a usar solo internamente y ahora sí que he creado una variable del tipo personajeScript, es decir, utilizando la clase pública que he generado allí con un nombre, personajeScript. ¿Y cómo le he dicho que esta variable contiene todo lo que contiene mi otro objeto? Pues utilizando el método getComponent mediante esta sintaxis. La nueva variable que he creado accede al otro GameObject y obtiene su componente. ¿Cuál? Su clase generada. Con esta sintaxis, menor que, mayor que y terminado con dos paréntesis vacíos. Y a partir de ahí, pues todo funciona exactamente igual que lo hemos hecho antes. Bien, esto que hemos hecho parece un poco lioso, pero realmente es el método que recomienda Unity. ¿Por qué? Porque no solo nos permite, como decía antes, acceder a las variables y los métodos, que quizás es lo único que queríamos, pero es que nos permite acceder a todos los demás componentes. Ahora mismo le he dicho getComponent, el script, pero lo podría haber dicho getComponent, lo que he comentado antes, el rigid body, los collider o cualquier otra cosa que necesite de ese otro GameObject. Así que bueno, acostumbrémonos siempre que sea posible a utilizar esta segunda sintaxis que he utilizado y a partir de ahora echar la imaginación y ver cómo podemos utilizar esto que acabamos de aprender.